Bien, Raúl, sabemos que Edmund Husserl, es el padre de la fenomenología y durante casi toda su vida estudió la manera en cómo crear una filosofía de la ciencia. Se dice que Husserl, para el pensamiento moderno, es uno de los más importantes filósofos. Hábleme de su filosofía, ¿no? De la fenomenología, en qué consiste la fenomenología y qué relación tiene con otra corriente filosófica como la que desarrolló Ortega y Gasset acerca de su concepto de razón vital o razón histórica. Bueno, el problema de Husserl es que en sí no crea una filosofía de la vida, porque la filosofía de la vida es el estudio del fenómeno vida como realidad radical. Y ese fenómeno, Husserl no lo vio con claridad, porque él, en sus tres etapas en que evoluciona el pensamiento de él, todavía hay archivos inmensos de él, documentos que no se han publicado, él buscaba ir reduciendo la conciencia a una especie de reducción de los datos inmediatos que nos da la conciencia del mundo, de la experiencia. Y en esa reducción estaban dos reducciones o suspensiones del juicio, para llegar a un punto muy puro, que era lo que llamó conciencia pura, que era como un ojo puro que todo lo ve sin incorporar elementos prelógicos sobre lo que acontece, ver la lógica del fenómeno en estado puro, pero no incorporar tú los prejuicios inherentes a quien tiene una forma de pensar y otro que tiene otra. Pero todo eso se volvió una utopía de la razón, la última utopía de la razón, porque la razón siempre, cuando opera, desde la identidad del concepto consigo mismo, que es la herencia del Parménides, como lo interpretó Occidente, que fue cada vez peor la interpretación. Se fue degenerando cada vez más pensamiento velos-heliático, porque si lo hubiéramos velos-heliáticos tienen mucho de la Vedanta hindú. Lo que pasa es que ya la cultura del Oriente cae en los presocráticos, se balbucean cosas que no son ciertas. El Vedanta era más profundo, pero el Vedanta tenía un ambiente adecuado. Pero en Grecia, no, en esos presocráticos que estaban en las colonias persas, sometidas al imperio persa, y otros que estaban en Elea, por allá por Sicilia, no podían tener la tranquilidad para mantener el pensamiento oriental en su forma pura. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos establecen, o Husserl establece, que es la última fase del idealismo subjetivo. La última fase es muy sutil del idealismo. Es lo que descubre Ortega y Gasset en Husserl. Que ahí llegó el idealismo a su última expresión. Más allá no puede avanzar y se derrumba como fase de la historia humana. Como fase de la filosofía, de la génesis, de la conciencia y de su desarrollo histórico. La génesis del fenómeno conciencia y de la intrínseca razón o lógica que mueve una conciencia, que se mueve dentro de una conciencia para continuar en el tiempo asociando formas de conocimiento que integran una disciplina de estudios. Eso no pudo ocurrir porque él no vio que la conciencia pura no existe. Por eso decía Schopenhauer que le criticaron eso. Lo decía con otras palabras y también son contradictorios, pero es que el lenguaje no admite otras palabras. Para eso no tiene palabras. El sujeto puro de la contemplación. Sujeto puro es como conciencia pura. Parecido, no es lo mismo, pero es parecido. De la contemplación. Eso quería Husserl, como una conciencia pura de la contemplación. Sin el juicio previo y dejando que el mundo viera sus juicios. Lo mismo, un orden de sistemas lógicos, pero ¿de dónde va a partir? Sino de lo conocido ya, dentro de la tradición histórica de la conciencia occidental. No podía partir de esa conciencia pura, sin elementos que la sustentaran, aunque fueran sutiles elementos, ya conocidos. Y eso fue una utopía, un fracaso, porque el problema de Husserl era como el problema de Dilthey, que ellos creían en la conciencia, lo decía Ortega, con fe de carbonero.
eran fe de Carbonero, no podían concebir un estado de acción pura sin idea, como dice Ortega. La razón vital, dice Ortega, no es idea. La razón vital es una acción pura sin idea, sin conciencia de ningún tipo. La conciencia está en la vitalidad de tu propio existir, que tiene la suprema inteligencia, el cuerpo la tiene, y actúa con las ideas por inteligencia vital y sin tener plena conciencia de eso. Es como una máquina que trabaja sola, no hay que estar dando órdenes. Por eso dice Eugen Krishnamurti que la conciencia del cuerpo el hombre la ha afectado en la cultura, los conocimientos, porque ha sido creado para un yo que en cierta forma se adapta a las circunstancias de la sociedad humana que son tendientes a que el ego prevalezca sobre los factores de la realidad. Por ejemplo, el idealismo fue eso, que lo que tú piensas es lo que es la realidad. O sea, tú modificas la realidad con tu pensar, sin darte cuenta. Ese fue el idealismo. El realismo se atenía a lo real y de ahí sacaba de Aristóteles, el realismo crítico, aceptaba la realidad en lo de afuera, como un afuera. Después el hombre buscó el ir hacia adentro. Entonces descubrió que adentro tampoco, porque adentro se encontraba con las cosas que el mundo objetivo despertaba en el adentro. Porque el conocimiento no es más que la relación, como decía Martín, sujeto, un objeto, y cómo me relaciono con el objeto. O sea, el objeto despierta al sujeto, y el sujeto establece la relación con el objeto para diferenciarlo y conceptualizarlo. Pero todo eso, el hombre no se daba cuenta que a través de siglos y siglos era un juego entre el objeto y la imagen, entre el objeto y la razón, basada en una historia que iba aportando nuevas experiencias y por lo tanto nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de interpretar el mundo. Porque lo que el hombre hace, según Padre Gopal Krishnamurti, es siempre interpretar el mundo desde tu conocimiento. Aunque tú te creas que tú estás en ese estado de falto de prejuicio, muy claro, tú no tienes acto de conocimiento sin un previo conocimiento del mundo. Y por eso es que Eugen Krishnamurti llega al punto final donde también dice que todo lo que recibimos lo estamos traduciendo en lo ya conocido. Y nunca estamos ante un vacío, ante el vacío del Tao, donde el hombre no tiene que reconocer. El hombre es acción sin ideación, que eso es un retorno por ley, la ley de la rueda de la vida, un retorno al mundo primigenio donde ante el azar, ante el destino, el hombre se veía sujeto a los fenómenos chamánicos de lo que era, viendo la contingencia del azar, porque el hombre primigenio no conocía los fenómenos del trueno, el rayo, la lluvia, empezó a trabajar la magia como forma de ir conjurando los fenómenos, pero al hacer eso, con errores y aciertos, como luego, primero con errores, el hombre fue comprendiendo ciertos fenómenos mentales, ciertos poderes que tenía su mente, que ya no son por conciencia ni por yo, son porque descubre para salvar su vida de poderes que hay en la mente. Por eso los chamanes tienen fenómenos psíquicos que sorprenden al hombre, porque mantuvieron puro aquel contacto con la naturaleza a la que en parte volvemos otra vez, el relacionarnos con los campos vibratorios de la naturaleza. Por eso la teoría cuántica y Pitágoras, fíjate cosas grandes. Hoy la teoría cuántica y antes Pitágoras hablaban del ritmo, la resonancia, las cuerdas, todo vibración. Y por eso Einstein le dijo a Ortega y Gasset, le dijo a Einstein, pero usted va a geometrizar toda la física. Claro, porque volvemos a hablar. Entonces, cuando fíjate como todo se va armando, todo se va armando. No, las lagunas se llenan. Decía Platón que no entre aquí a mi academia quien no sepa geometría. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque la geometría enseña los movimientos de las formas y cómo las formas se van relacionando por la vía ley que hasta llegar a la realidad pura, el mundo suprasensible o topos uranos. Pero eso tiene que ver mucho con formas geométricas en que puede instalarse los símbolos de los conceptos, que dependen de justicia, amor, virtud. Entonces uno se representaba con un círculo, el otro con todo eso era una forma matemática de ver el mundo, porque estudió mucho a Pitágoras y a los seguidores de Heráclito.
das cuenta? Platón. Y estuvo en Egipto. En Egipto estuvo 10 años. Entonces, yo lo podría ahora ordenar, pues yo tengo ordenado en un libro, la fase. Un libro que aquí tengo de Ortega y Gasset. Ahí está ordenado muy bien. Y Ortega lo ordena bien en su libro que es Filosofía. Las fases del pensamiento humano, o sea, la historia de la filosofía, que al hacerla tú haces una filosofía de la historia, de cómo evoluciona. Todos los conocimientos humanos están sujetos a una historicidad. Por ejemplo, ¿qué estamos presenciando ahora? La derrumbe y fin ante la historia del vocablo grecolatino ser. Porque si el hombre en los conceptos, por ejemplo, no pone un ser o una identidad que él mismo le da, un mecanismo de feedback por su seguridad al concepto, como tuviera concepto, el hombre le da garantía a los conceptos. Y dice, esto es la explicación, me puedo guiar por estos conceptos. Pero eso es una identidad de los conceptos. Ya que tú mismo creas, sin que ese concepto sea íntegro, le faltan elementos, tanto cuando comenzó el concepto como cuando terminó, que sigue abierto a un misterio. El concepto sirve un tiempo para la tranquilidad y evolución del hombre, pero llega un momento que el concepto ante nuevas contingencias no sirve. Pero es que el hombre establece el concepto de identidad, como dice Wittgenstein, el filósofo del lenguaje, por una cuestión previa a su seguridad. El problema del hombre es que marcha del instinto a la emoción, a la emoción. El instinto trabaja a una velocidad enorme y la energía es muy potente. En la emoción menos velocidad, pues también es muy difícil de ver, pues las emociones, las imágenes te traicionan en un momento. Y la razón, los conceptos lo puedes ver más lentos del proceso lógico. Pero lo que es lógico, ¿cómo tú vas? Todos están asociados en campos de energía del cuerpo y de la mente, que es lo mismo. ¿Cómo si están asociados esos elementos a través de una kundalini de energía? Es decir, los hindúes ascienden por la columna vertebral. ¿Cómo es posible que uno que está implícito en otro no influya en el último? O sea, en la mente. En nosotros, como decía el premio Nobel de Medicina Conrad Lorenz, tenemos mucho del animal, 1 millón o 2 millones de un animal que la razón no puede dominar. Es ahí la tragedia que estamos enfrentando. El hombre no se da cuenta que la razón tiene 3.000 años de historia, pero el animal tiene más de 1 millón de años. Ese animal ha ido socavando el recto pensar que decía Buda. Por eso son pocos hombres pueden ser un Buda. Millones y millones y aparece un Buda, como que no mucho. Porque no se puede ir contra un poderoso animal que el hombre tiene dentro. Mira cómo está el mundo, al vuelo de otra guerra mundial. Entonces no es porque el hombre no puede, tiene razón para estudiar. Pues mira, el Canadá como ha arreglado estos problemas de salud y todo, pero aquí no, porque hay un estado de corrupción muy grande. Y el estado de ambición muy grande y un plan para un futuro gobierno mundial. Todo eso implica que el hombre trabaja en una razón dominada por un fin muy egoísta, y eso está asociado a los mecanismos de defensa animales, emocionales, que va creando el arte y la cultura, y después la razón, los conceptos jurídicos y filosóficos del derecho. Toda esa estructura se viene abajo, porque ha demostrado que no sirve para formar un hombre equilibrado. Actualmente se padece una neurosis colectiva, un desajuste mental enorme en la sociedad humana. Todo creado por que no se ha visto bien, y ya hay hombres que lo pueden ver, pero no lo dejan hablar. La codicia, la ignorancia de la mente humana. Cuando digo Buda, lo primero que el hombre tiene que ver es la ignorancia que lo domina, de sus procesos mentales. Una vez que de eso comienza a darse cuenta de este origen del sufrimiento humano y del gran desajuste que puede crear un medio cada vez más grande de personas. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, cómo tú ves la relación Descartes con el ego cogito sum y la fenomenología de Husserl? Bueno, hay una relación grande porque en sí, a mantener una conciencia pura, Husserl te remite a Descartes. La última conferencia que dio en 29 en París, él habla de meditaciones cartesianas.
que la sustancia pensante de Descartes es la conciencia pura, la sustancia pensante, y ir hacia lo que se llama la esencia del pensar, que es, según él, reducir el pensar a su base primordial, que es la conciencia pura, por las dos reducciones que hace de las ideas, las intuiciones eidéticas que le llamamos. Eidética y la perfecta. Y la suspensión del juicio, porque si no me da pena suspender el juicio, me adopta el escepticismo natural que señala Platón para la dialéctica. Ahora, cuando él hace esa reducción, permite una búsqueda más esencial de los objetos, dentro de los objetos. ¿Por qué se dice que es fenomenología? ¿En qué consiste la fenomenología? El fenómeno de lo que decía Buda, porque la mente es una interdependencia fenoménica de procesos. Es un proceso. La mente no es un algo, la mente es un proceso. Una Y actividad. luego Ortega cambia y dice, la vida no tiene naturaleza. Como el león siempre es león, el chivo siempre es chivo, el perro es siempre perro. El hombre no tiene naturaleza porque es un drama. Su vida espiritual y psicológica es un drama. Un drama ante una radical inseguridad en que está preso. Desde que nacemos, mira la contingencia de nuestra vida. Enfermedades, problemas, el hombre sometido a convulsiones históricas, hambre a veces. Entonces tú dices, bueno, el hombre es un drama, el hombre no tiene naturaleza. Tiene que ir reaccionando a veces en forma distinta como reaccionó otra vez. Y eso es que el hombre, decía Ortega, la vida es un drama y una radical inseguridad. Lo único que es seguro es la inseguridad, que es lo que Buda llamaba la impermanencia, anicca. La impermanencia del proceso fenoménico de la vida y del universo. Entonces todo tiene, llevado al yo, se transforma en la palabra anatta, que es no yo sustancial, no hay yo. Anatta, no hay yo, que es ver la impermanencia del proceso de la mente. Claro, el dogmático, que es el hombre que se detiene en una idea, un cuerpo de ideas, es el dogmático. Ese ya está fuera de combate, porque está preso dentro de una idea fija, se detuvo. Pero el que se abre, en el escepticismo que aconsejaba Platón y que aconsejan todos los filósofos, Pirrón de Lis, el mismo Ortega lo aconseja. Y el escepticismo, unido a los conceptos de Cristo, el baile de lágrimas, forma la base más profunda de la cristiandad, porque después de la cristiandad se transforma en un factor de la política del Imperio Romano. Se queda traicionado el cristianismo. Pero Cristo tiene pensamientos muy interesantes sobre el baile de lágrimas, que es la vida, sobre el hombre apegado al mundo, que le dice que eso es erróneo, eso no tiene sentido. Y cosas muy búdicas igual. La filosofía de Husserl tiene que ver mucho con el existencialismo, con lo que después va a reconstruir Heidegger, Sartre. Sí, tiene muchas relaciones, pero ahí hay que sacarlas una por una, porque habla del existencialismo en Husserl. Yo he visto muchos libros, pero yo no he visto, porque duró hasta el 38, de las familias judías de Alemania, pero los padres no eran practicantes, eran indiferentes. Pero como los judíos de Alemania estudiaban en una magnífica universidad, allí él aprendió mucho. Friburgo fue la última que tuvo, que es la carrera que era Heidegger. Cuando él deja, yo en el 28, en el 29, pues muere en el 38. Y ahí Husserl estaba, ¿qué me preguntaste? Yo me salté para la familia de Husserl. La relación con el existencialismo. Sí, entonces yo veo los libros de Sartre, que lo conseguía, el ganaba, el otro, la crítica de la razón dialéctica. Y entonces me acuerdo de lo que dijo Heidegger, que él no profundizó en las corrientes que venían de Kierkegaard, y del mismo Nietzsche, cuando estudia el fenómeno de los valores y de la conciencia, y la falsificación de la historia de esos valores, cómo los judíos lo habían invertido. Hay que ponerlos al derecho los valores, si no el hombre se destrozaba. Estaba enfermo el hombre. Entonces, la fundamentación, yo veo que Husserl, Heidegger, dijo una vez tajantemente, yo lo leí 3 veces porque es interesante, dice que Sartre era un hombre con buen estilo, pero no había interpretado lo que él había querido enseñar. Que había ido por un rumbo que no era el que él había querido
que él mismo le reconoce que se estanca la cosa. Porque llega un momento, todos esos filósofos son grandes, se tropiezan ante antinomias, una bacán, las antinomias. Ante ideas que no puede la razón vencer. Por ejemplo, los griegos, ¿por qué buscaron el concepto? Ahí está la raíz histórica de la búsqueda del concepto. Como concepto es la pregunta de la filosofía, es un concepto que tú sabes o quieres saber, que tiene una base para preguntar por la filosofía, por el ser. Pero previamente eso es cosa del ser. ¿Cómo se proyecta en la mente el hombre? El ser se llama elementos precognitivos que le hacen ver algunos de esos elementos del ser, estable, infinito, una cosa inmutable. Entonces ya tú tienes algunos elementos y entonces tú no eres escéptico. Estás buscando un ser y un concepto final por seguridad psicológica. El que va a dar raíz de todos estos procesos en que el hombre se autoengaña es Buda. Y la escuela budista del Prajnaparamita Sutra, que fue el gran filósofo que la escribió Nagarjuna, por los mismos tiempos que escribía la genial Plotino de Alejandría. Ese Nagarjuna, yo tengo el libro ahí, el budismo nihilista, Nagarjuna en estudio de Vicente Patoni, un argentino, que es genial. Y ahí te estudia todo el nihilismo a Nagarjuna en el budismo. El budismo termina en un nihilismo, pero no es un nihilismo de destrucción ni nada, un nihilismo de vaciamiento de la mente, que es lo que ha hecho Ocho, lo que ha hecho los dos Krishnamurti. Vaciar la cultura, porque la cultura suplantó el pensamiento, creó derivaciones tecnológicas, pero esas derivaciones ya están moviendo las farmacéuticas, las industrias, las bombas, los aviones, sin una razón dentro de los planos del conocimiento búdico de la vida. La razón es como darle una pistola cargada a un niño chiquito. No tiene sentido. Pero no estaba preparado, lo dice Hermann Hesse también. Pero no estaba preparado para tanta tecnología. Está enloqueciendo. Y eso trae malas consecuencias. La bioingeniería genética decía, oye, ¿me acuerdo? Y Krishnamurti la preocupación que tenía con los computadores. Ahora que hablaste de Hermann Hesse, háblame de sus dos libros, que creo que son fundamentales. Tiene tres libros fundamentales. Uno, Siddhartha, el juego de Avalorios, y el otro creo que importante es, ahora no recuerdo exactamente, déjame ver si lo recuerdo. Ya le dije, Siddhartha, el juego de Avalorios, y el lobo estepario. Del lobo estepario. Bueno, el lobo estepario, él lo hizo por el año 27. Es el mismo, porque en el 27 tenía 50 años. Nació en el 77. No, 1877. Y el lobo estepario lo publicó, 22 fue Siddhartha. Y este lo hizo en el 27. Chico, 77 son 23 y 27, 50. Ajá. En el 27 publica el lobo estepario. Ahí el personaje es un hombre que es el caso del que se queda sin Dios, sin patria, sin familia, desterrado, desarraigado. Y se queda como un extranjero en el mundo, que decía Camus. Muchos hombres que aprenden a pensar, por suerte, por desgracia, se dan cuenta que son extranjeros en este mundo, que no comprenden las reglas de este mundo, se sienten como que están extranjeros y experimentan lo que llaman, la escuela existencial le llama extrañamiento. Pero uno se siente en un mundo extraño, porque los valores que dominan a la mente del hombre más, el hombre común, esos valores no rigen en él. Por ejemplo, los conceptos de la justicia, del derecho, de la moral, de la verdad, no están vigentes en él, porque él tiene otros conceptos distintos, que además no tiene conceptos. Ve todo eso como confuso, como humano, demasiado humano, que decía Nietzsche. Y entonces, por ejemplo, el concepto de justicia, como decía Krishnamurti en una conferencia de llama de la atención, la justicia, la igualdad, la fraternidad, ¿dónde está? Si un hombre millonario puede poner un abogado, y el pobre no puede poner un abogado, y castigan más al pobre que el que hizo un crimen, porque es millonario. ¿Dónde está la igualdad y la fraternidad? En estas guerras horribles que ha habido, 5.000 guerras en 3 años. ¿Dónde está esa fraternidad? Y si vamos después al plano de lo que es libertad, igualdad y fraternidad. ¿Dónde está la libertad? En un mundo donde el hombre, por mucho que decida él ciertas cuestiones que va a realizar, está obstaculizado por un mundo de circunstancias
que lo quieren destruir y que le roban su libertad. ¿Dónde está la libertad si te la roban a cada 5 minutos? Las circunstancias de un mundo caótico donde los hombres más poderosos están enajenando a la humanidad entera. Los más poderosos son los más responsables. Pero no se les puede pedir responsabilidad porque los más poderosos han visto en la política la cumbre de una carrera. La política no es la cumbre de una carrera, es la conclusión final de una carrera. Como decía Platón en su República. Y como decía Ortega, que la política nos llega a asfixiar ya. Lo decía en el año 30, 40. La política va a terminar asfixiándonos a todos. Decía Ortega, no yo. Y él se quitó de la política. Y lo querían hacer presidente de España. Se apartó en el año 32 de las Cortes. Cuando vinieron rey cuando apareció la República Española, en el 31. Que cae Alfonso XIII, Ortega entra. Pero llegaron a ser presidente. Bueno, en un año se dio cuenta que tenía que irse. Porque ya él veía que España estaba fuera de control. Efectivamente, 5 años después, estalla la guerra civil española. Porque el genio ve antes las cosas. Eso es lo que yo veo. Pero lo de Husserl hay que seguirle dando más vueltas. Lo que pasa es que él tenía estos libros aquí de la mudada. No se sabe qué va a pasar aquí. Y entonces estamos en ese problema. Pero seguíamos con el lobo estepario. Y bueno, sobre el juego de Avalorio. Es que hay tantas cosas que hablar en esta vida, pero muchas cosas. Bueno, el lobo estepario es impresionante porque ese hombre que está solo, sin Dios, sin padre ni familia, es la misma frase que usa Vargas en el diario. Solo, mi verdadera soledad, no tengo padre, ni familia, ni Dios. O sea, una verdadera soledad. ¿Pero dónde está entonces? ¿Quién te puede dar un consejo? ¿Quién te puede dar un sentimiento de compañía? Nada. Se siente el hombre arrojado ante la nada, como decía Heidegger. El hombre náufrago ante la nada. Y con una angustia de que esa nada lo devore. A no ser que entienda esa nada, que se adentre en ella, en una meditación que nos acerca al Zen. Y se adentra en ella, por eso en los últimos años de Heidegger, leí un libro de Suzuki y dice, yo he querido decir, este japonés dice aquí, lo que yo he querido traducir en mi filosofía. Esto que dice este japonés son cosas muy inteligentes. Hablando del Zen, del budismo Zen, en un libro de Suzuki, que creo que dice, bueno, lecciones de budismo Zen, que te acuerdas de Suzuki, que vivió 90 años y fue por todo el mundo hablando de eso. Pero en el lobo estepario se ve el hombre que necesita volver al hombre primordial. Es un profesor, ha estudiado mucho. Es un Fausto en pequeño. Es un Fausto de Goethe. Cuando él dice todos estos conocimientos y le cae esa melancolía y esa mujer que lo va a ver, que fue su esposo, pero que ya no hay vinculación, porque el hombre se vuelve un extraño y todo le es extraño. O sea, hasta una mujer fija, le es extraño. ¿Por qué esta? Tiene que haber otra que es interesante que está con ella, ¿no? Porque tiene otras conversaciones, tiene otras formas de ver la vida. ¿Por qué tengo que estar con el ser que era ser su vida? Hasta donde he podido saberlo. Y la mujer como el hombre, ¿no? Llega un momento que, como decía Margarito, decía una moda, que tú tienes que reír. Él decía, yo no consigo, en el diario de yo publiqué, yo no consigo cómo un hombre puede estar 10 años levantándose y viendo la misma cara de la mujer. Vaya, para mí eso es incomprensible. ¿Y lo hay? No, hay quien aguanta 50 años de una cara. Vaya, aguanta. Porque yo no creo que sea un... Bueno, así yo no sé, pero yo nunca me casé. Yo la cara que vi más tiempo fue un par de años. Y una novia. Pero bueno, yo soy yo y cada cual es su individualidad. Y nadie es igual a nadie. Entonces, y todo el mundo tiene un destino, por eso Dilte, el historiador que estudió tanto Ortega, decía, el hombre es una mezcla de azar, carácter y destino. El carácter viene por la vía genética, la vía de la educación, que forma temperamento, carácter y personalidad. Pero hay un azar. El mundo, en el momento que tú naces, no se sabe qué cultura se te la van y te meten a la fuerza en la cabeza. Tus padres, con la mejor de las intenciones, que para mí no es buena intención, es una seguridad para ellos, ¿no? Y entonces después viene el destino, que es lo que se cumple al final de nuestra vida. Hemos querido luchar por la magia, empezó la cosa, el mito, el hombre contra las fuerzas oscuras de su vida.
que lo puede destruir, pero no dio resultado. Y se cumple al final el destino. Háblame de... Yo no venía para ese país, a mí no me interesaba. ¿A dónde caí? Aquí. Y iba para España. ¿Cuál es la esencia de del mito en El mito, en la visión humana? el mito son, el que define eso muy bien es Campbell, el norteamericano Campbell y el norteamericano Campbell y Jung. El problema del mito es un lenguaje prelógico. Es un lenguaje prelógico como nosotros entendimos la lógica de Aristóteles, que ahora se está derrumbando también en la gran matemática de un genio de suyo, un joven alemán, Kurt Gödel, que descubrió la paradoja de Gödel, donde los sistemas de lógica, cualquiera que sea, se destruyen. No hay lógica. Eso lo comenta Ortega con Heidegger, con Heidegger, no, con Heisenberg, el gran físico alemán, que descubre el principio de la incertidumbre. Eso le dice Ortega a Heisenberg, que es donde dice él, un físico para mí más grande que Einstein. Heisenberg le dice, ¿cómo usted sabía eso? Él le habla del teorema de Gödel. Y entonces le dice él, sí, usted ha descubierto la incertidumbre en el mundo de la observación cuántica. Pero estamos ante un problema que la matemática, la lógica se derrumba, como el teorema de Gödel. No hay ni lógica, ni hay matemática, ni hay ya cómo observar las micropartículas. Porque usted dice que que si ve la velocidad, no sabe su masa. Si ve su masa, no sabe la velocidad. La incertidumbre. Entonces, ¿qué tenemos? Nos hemos quedado vacíos. Es lo que dice Husserl en una conferencia que habla de los principios, la crisis de los principios de la ciencia en el mundo europeo, en el año 29. Con López, y ahí habla de Descartes, porque estamos llevando el plano al pensamiento puro, sería la conciencia pura. Pero esa conciencia no deja de haber elementos, como decía Ortega, prereflexivos en esa conciencia. O sea, hay residuos del pensamiento humano, no es pura, tiene contaminaciones. Por eso es idealismo, es una forma sutil, pero es un idealismo más. Es una forma en que el yo se siente que está vivo. Y no está vivo el yo. El yo sigue siendo un proceso del mismo pensamiento. Por eso es que se unifica pensador con pensamiento, que es lo que sí descubre su epistemología, y por eso conmociona a la filosofía, desde la física. Heisenberg, el principio de incertidumbre. Él descubre que hay una identidad entre el sujeto y el objeto mirado. Y a la vez esa identidad se quiebra todos los conocimientos humanos porque estamos ante un problema de separatividad que nos hemos creído por siglos que somos seres separados, mirando el mundo. No, estamos unidos al mundo, lo que esas leyes de unión y de vibración y de campos de energía no la percibimos porque nuestra razón se atrofió y dejó de tener facultades para razonar sobre un campo que no sentía. La cultura fue degenerando el hombre. Y por eso se degenera hoy, dice el Premio Nobel de Medicina, Corrandone, el código genético de esta humanidad en que las generaciones se divorcian. Ya tú no respetas a los viejos. Antes era al revés. En la China de Confucio, el viejo era el hombre que se le pedía consejo. Ahora los muchachos se creen que pueden hacer lo que les da gana. Y no les pueden dar un golpe, porque te meten en la cárcel a ti. O sea, estamos al revés en todo, vamos al desastre. Porque los valores biológicos y racionales de la vida, o sea, la razón vital, se ha perdido el contacto con la fuente de la razón vital, que eso Martí lo señaló. Martí en un escrito lo dice bien claro en el Despertar de Bonalde. Dice que al niño le inculcan la filosofía, y en Emerson dice lo parecido cuando habla de esa fascinación de la filosofía hindú, a la que el hombre como el pozo de fuego, luego de purificado con la virtud, retorna al seno de Brahma. Martí ahí se vuelve un poeta y un pensador a la vez. Pero el hombre quiere seguir pensando con los mediocres escritores de ahora que no han descubierto para mí nada nuevo. Nada nuevo. Mito y leyenda y la otra relación es con la magia. ¿Cómo tú la ves? Bueno, ya la magia es más actual.
La magia empieza en aquellos tiempos, pero después se va adquiriendo más cuerpo ya en la Edad Media, se va unificando a la alquimia, a la cábala, se ponen elementos de como lenguajes que el hombre inventa para no estar vigilado por la religión ortodoxa, y no caer en el peligro de la Inquisición. Pero son lenguajes, por ejemplo, la magia es provocar una fuerza que contrarreste algo hostil. Por ejemplo, el hombre, ¿sabes quién explica eso? Ahí están. Sigmund Freud explicó mucho de un libro que se llama Tótem y Tabú, de Sigmund Freud. Ahí habla de una cosa que es muy linda, señalar el título que le pone, porque él era un gran estilista. Aunque tú ves exageraciones en muchos conceptos, él dice, fíjate qué frase, inhibición. No, inhibición, bueno, eso es otra parte, eso fue otro libro. Inhibición, síntoma y angustia. Cuando tú te reprimes, nuestra cultura es depresiva, la occidental, judío-cristiana, la oriental no, en estos campos de instinto. Y cuando tú te reprimes, ocasionas conflictos neuróticos tarde o temprano. Esa energía tiene que salir. Y sale como síntoma neurótico. Y en ese libro él habla animismo, magia y omnipotencia de las ideas. En donde el hombre va pasando del animismo, él vive en todo, a la magia, la forma de conjuro, entonces viene después el problema aparece después el problema del tótem, un animal exagerado. Porque tú crees en el lenguaje primitivo que tú desciendes de ese animal. Y no se puede, hay un rito con ese animal. Y después viene lo que es el hombre de hoy hasta hoy. El hombre que cree que en el yo, que se forma por la memoria de muchas ideas, en las ideas está la omnipotencia de tu vida. Te vuelves fuerte acumulando ideas y conocimientos. Claro, te vuelves fuerte para engañar a mucha gente, para hacer muchos trucos financieros. Tú que naciste en Guanabacoa, ¿cómo tú ves el proceso de los sistemas mágicos religiosos africanos? ¿Conoces algo de eso? Sí, yo conozco cosas esas. O sea, está el palerismo, está la santería, está el espiritismo. Sí. ¿Cómo es qué es lo que realmente funciona ahí? Ahí funciona. Basado en lo que tú acabas de decir, porque habla de mitos, creencias, Sí. ritos. No, porque el problema del mito hay que estudiarlo por los arquetipos del inconsciente colectivo. El mito es más bien el concepto ese de un ejemplo que queda en el inconsciente humano de lo que el hombre hace ante las fuerzas de la naturaleza o ante otros hombres. Entonces por eso cuando tú empiezas hay una transición del mito al politeísmo, a los muchos dioses. Porque hay un mito, pero el mito se corresponde con cierto concepto de los dioses. Los dioses. Después viene el monoteísmo. Pero antes eran los dioses. Los dioses tenían pasiones humanas, se fajaban, celos, relaciones con mujeres de la tierra. En mitad Dios y en mitad hombre, ¿te acuerdas? Bueno, entonces tú me preguntaste de que, de Guanabacoa. De Guanabacoa, tú que viviste allí. Bueno, yo lo que sé, por lo que yo pude experimentar con los ovalados y eso allá, yo iba mucho. Cuando tenía 17, 18 años, que acababa el bachillerato, estaba la universidad cerrada, y yo iba a fondo, hay una panadería, se llamaba El Águila de Oro, y a fondo hacían unos toques de santo y eso, tan bombatá, así que traían el coche de matanza. Y la cascarilla, tomaba aguardiente, empecé a tomar aguardiente a los 17 años. Y me acuerdo que yo lo que vi fue, yo percibía, como yo leía Freud ya era bachiller, yo acabé con 17 años y medio, bachiller en ciencia y letras. Yo vi, pero esto no me parece. Y había leído libros de espiritismo que me gustaban mucho, la Marión, del Premio Nobel de Medicina, Carlos Richard, que descubrió la alergia. Ese hombre de espiritista entregado a los estudios, un tratado de metafísica así, pero ahí no se publica. Todos los mediocres de ahora que están engañando a 20 gente, el gobierno mucho. Fíjate cómo la cultura se ha ido degradando. Si aquellos hombres eran premios Nobel de Medicina y estudiaron estas cosas, primero hay que empezar por esa gente y después ir a los benedizos de hoy. No, la gente se mete, mira, es propaganda, eso es publicidad. Pero así se engaña al hombre más. Está engañado todo el mundo. Yo para mí, el rito son ciertos mecanismos de costumbres que se contrajeron con esos hombres antiguos. Pero lo que pasa
hacemos nada porque ahí yo lo viví, es que hay hombres que dentro de cualquier